Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución respetable por sus servicios a la comunidad, servicios amplios, servicios sin fines de lucro, totalmente desinteresado del lucro, pero sí interesado en el bienestar de una familia que esté afectada, uno de sus miembros por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Y el alcance de esta institución, cómo logra. Yo, he visto y he dicho aquí cómo se dirigen a los Estados Unidos, reciben apoyo en comunidades dominicanas o de otras nacionalidades en Estados Unidos, consolidan cargas, 1 o 2 furgones, vienen al país con materiales médicos, materiales hospitalarios, medicamentos, etcétera, etcétera. Se les reparten a los hospitales, a los centros sanitarios de la zona, y entonces se acumulan medicamentos también para los enfermos. Esa es una labor extraordinaria, solidaria, de quienes, por su cristianísima formación, su modestia y su ejemplaridad cristiana, han hecho de esa institución un verdadero soporte comunitario para la salud de las familias afectadas por el cáncer. Hay que apoyar
iniciativas de ese tipo, porque es que son escasas, muy escasas. Por tanto, hay que solidificarlas, apoyarlas económicamente, porque usted la apoya económicamente y esa institución se fortalece y amplía los servicios a la comunidad. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera también por su apoyo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, voy a dar inicio al programa con una nota luctuosa y que me ha hecho sentir muy triste, afligido hoy, al enterarme de la muerte de Juan Luis González, mi amigo Juan Luis González. Yo no sabía que Juan Luis estaba enfermo para morir, porque a veces conversaban, perdón, un poco espaciadas las conversaciones, pero sabíamos de Juan Luis. Pero hemos perdido otra de esas voces míticas, vamos a llamarle así, de la locución dominicana y básicamente que Juan Luis se distinguió en ese régimen de Balaguer, porque Juan Luis, esa voz de Juan Luis, que yo siempre he dicho, esa voz metálica, pero no porque sea una voz nasal ni nada de eso, sino por el brillo de su voz, la claridad de su voz, su brillantez. Esa era una voz brillante, y sólida, clara. Se oía a distancia, usted oía a Juan Luis presentar en los viajes y en las ceremonias oficiales a Balaguer. Balaguer se adaptó a esa voz de Juan Luis, precisa, clara, limpia. Y Juan Luis entonces supo adaptar su voz y su locución, mejor dicho, al gusto de Balaguer y a las características propias de ese régimen. Esa es otra. Es decir, que ya Balaguer, yo recuerdo ir a inauguraciones que no podía ir Juan Luis porque tenía problemas a veces de salud y cosas que tal vez no podía asistir. Y entonces iban otros locutores de radio y televisión dominicana. Pero el carácter de Balaguer cambiaba. Y preguntaba que por qué no estaba Juan Luis. Dios mío. Eso dirán, bueno, cosas de viejo, porque así es que la gente habla muchas veces. Pero es que en las condiciones mismas de Balaguer, un hombre que no tenía visión, solo su agudo oído, entonces Balaguer, cuando no escuchaba esa voz de Juan Luis, no andaba bien. Eso es lo que hay que decir, que no andaba bien Balaguer. Pero Juan Luis fue un hombre excepcional y una persona con una prudencia y honestidad a todas pruebas. Que en paz descanse Juan Luis González, esa voz brillante. Y mis condolencias a la señora de él y a la familia de Juan Luis, sus hijos. Una gran persona, Juan Luis González. Esa es la verdad. De esos personajes míticos de los gobiernos de Balaguer. Bueno, señores, de San Cristóbal hay que seguir hablando. Qué imágenes casi apocalípticas, se puede decir, esas imágenes de San Cristóbal. Señores, miren eso. Ay, Dios mío. Y esa tal vez no es la más abarcante, pero miren eso. Eso se parece a las torres de Nueva York, cuando cayeron las torres de Nueva York, de luego guardándola el espacio, porque esto es una cuadra prácticamente, o dos cuadras, pero en Nueva York aquello fue una cosa extraordinaria. Pero viendo estas escenas para un país como el nuestro y una provincia, San Cristóbal, eso es una imagen apocalíptica, no hay duda. Entonces, ya los muertos han subido a más de
casi 30 muertos, muchos desaparecidos. Es una verdadera tragedia. Yo decía también que hay casos, hay otros países que pasan cosas de ese tipo. Hay que ver las negligencias que podían haber ahí, porque ya hay muchos comentarios y enlaces políticos y cosas de eso, que es bueno que eso se aclare, porque han salido a relucir nombres de políticos de no, diríamos, de no muy santa conducta, que andan bailando, como dicen, los nombres andan bailando ahí. Entonces, hay que ver todos los detalles de esa tragedia para que las familias no queden conformes, porque nadie va a quedar conforme de una situación como esa, pero sería muy doloroso que se señalen negligencias o qué sé yo, por tolerancias, por el asuntos políticos y el poder y esas cosas, que dañan mucho. Claro, hay noticias que dentro de esa gravedad tenemos que saludarlas. El gobierno, el presidente Abinader ha señalado que van a crear un fondo con fines de ayudar a las familias afectadas, porque eso es prudente. Hay mucha gente que uno sabe la informalidad del país. Los seguros, la gente no tiene seguro de sus viviendas. Otros tienen vehículos, tal vez no tienen un seguro con un alcance para daños tan terribles como eso, daños mayores. Muchas propiedades, gente que tiene bienes ahí, que lo ha perdido. Seguro de las personas, no tienen seguros personales, quizás los empleados de más categoría, como la señora que trabajaba en el Banco de Reserva, puede tener seguros adecuados, pero mucha gente no sabe cómo se vive en este país y en las provincias más. Entonces, si el gobierno ha creado un fondo para eso, hay que saludar eso. También los bancos, la asociación de bancos, empresarios, mucha gente ha querido colaborar y están haciendo aportes, y eso está muy bien. Claro, como hay ciertos personajes que se prestan a ese tipo de tramoyismo y de escenografía del dolor, que es peor. Incluso políticos del momento, políticos oficialistas, incluso del gobierno, hay que tener cuidado. El presidente que se comporte como el ciudadano presidente de los dominicanos, que no se vea un interés de querer sacarle ventaja política a esa escenografía del dolor, como vamos a poner, porque eso es muy mal, porque eso sería como cada quien busca una tragedia como para justificar su actitud adivosa y de corresponder a la mayor brevedad a desgracias sociales de ese alcance y todo eso, y que se quiera mostrar entonces incluso se quiera mostrar una capacidad que no se ha mostrado durante años. Porque aquí vimos, por ejemplo, el gobierno de Hipólito Mejía. Señores, hay que recordar aquella tragedia de Jimaní, porque por eso que hay que decir, pero este pueblo dominicano, que es un pueblo que si yo pudiera renunciar a ser dominicano, y lo digo con todo el respeto, si pudiera renunciar a ser dominicano votante, no dominicano residente, dominicano votante, que yo pudiera renunciar a eso, porque es que no hay forma. Uno se siente verdaderamente traicionado por la conducta de este pueblo, que yo he dicho, este pueblo dominicano, valentísimo con el machete y dócil con el voto. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros solos? Que ya yo neseo con eso. Pero el gobierno del PRD-PRM, 2004, señores, aquella tragedia de Jimaní, aquellos montones, porque eran varias, de cuerpos negros, porque no había blancos, cuerpos de negros
y lo repito, acumulados como si fueran troncos, arrastrados por el río Blanco en aquella creciente inesperada, la creciente enorme de ese río, y arrastró muchísima gente, dominicanos y haitianos. El gobierno de Hipólito Mejía no movió una hoja, señores, para ir a auxiliar a esas familias que fueron arrastradas, diezmadas por las aguas y las piedras arrastradas por esa creciente de ese río Blanco. No fueron el gobierno, porque ya había perdido las elecciones del 2004. No se aparecieron en Jimaní, porque fue en ese interregno, como se dice, de la espera para ascender al poder, Leonel Fernández en ese tiempo. Y en la transición es la palabra correcta. En tiempo de la transición, el gobierno que fue humillado en esas elecciones, Hipólito Mejía, no movió una paja para auxiliar a esos infelices allí, porque ya había perdido la elección. Si hubiera sido antes de las elecciones, ahí viene la escenografía del dolor. Por eso es que estamos haciendo estas advertencias, para que la misma gente del gobierno y el presidente no se dejen arrastrar por esas conductas del tramoyismo, por no decirle del oportunismo político, porque esa es la pura verdad. Ahora, muy lamentable, esa tragedia ha sido una cosa terrible, ver uno esas familias reclamándole no solo a la autoridad, no a Dios, a ver si aparece, aunque sea un brazo, un dedo de alguien, o alguien que de algo, una seña corporal que le pueda identificar como la persona que es su familiar, y la gente loca. Otros que prácticamente se vaporizaron los cuerpos porque no aparece nada. Eso ha sido una tragedia muy lamentable, horrible. Yo decía que puede pasar en sitios, y han pasado tragedias mayores en otros sitios. Ayer decíamos nosotros eso el lunes o el martes. No decíamos nosotros eso el martes, y señalamos a Rusia. Dentro de todos esos países grandes, India, China, Estados Unidos, Canadá, qué sé yo, Japón, se ven tragedias enormes. Y precisamente ayer en Rusia, una estación de gasolina en Daguestán. Daguestán es una de esas repúblicas que hace frontera, es la república del sur de Rusia, hacen frontera con Afganistán y esas cosas, que son musulmanes todos. Y Putin no quiere saber de musulmanes, pero no sé de la república. Y ahí en Daguestán explosionó una estación de gasolina y 35 muertos, óigase eso, y 65 heridos, 16 niños. Una cosa de locos son esos países grandes. En esos países grandes las cosas son grandes. Esa estación de gasolina en Rusia explotó ayer. Y así sucede en muchísimos sitios del mundo. Esa es la pura verdad. Pero vamos a esperar que sigan las cosas. Y yo me acordé de Osvaldo Basil. Es bueno hacer esas historietas, esas anécdotas. Osvaldo Basil, que creo que era de San Cristóbal, yo no sé si era de San Cristóbal, pero para referirme a la escenografía del dolor, es que eso se ve mal. Osvaldo Basil era un hombre, un áulico, vamos a decir, del gobierno de Trujillo, porque era de esa gente, de esos salameros palaciegos también, hay que decirle, pero eran intelectuales, pero eran salameros con Trujillo. Y él iba en un entierro. Antes la capital
como era pequeña, Gascue y la zona, los barrios cercanos ahí de la periferia de Ciudad Nueva, entonces iban al cementerio de la Independencia. Y Osvaldo Basil iba recostado al carro fúnebre que llevaba el muerto al cementerio, el entierro. Entonces, Nanita, no me acuerdo su nombre, que era el secretario particular de Trujillo, pasaba que iba para el palacio, pero la gente iba a pie porque estaba todo cerca. Y ve a Osvaldo Basil, que va pegado ahí, casi lloroso, pegado al carro fúnebre. Y le dice Nanita, ¿y qué, Basil? ¿Algún familiar? No, compungido por orden superior. Señores, porque hay gente que son así. Y políticos que son así. Es decir, el hombre iba tan triste y tan compungido que parecía un deudo del muerto, porque él lo que llevaba era la representación de Trujillo en el entierro. Oigan hasta donde llega la escenografía del dolor. Y eso era lo que quería destacar. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, es verdad que la historia, la callada, se venga. Porque de cosas superadas en la política dominicana, uno pensaba que ya eso no era posible que se viviera de nuevo o se reviviera de nuevo episodios como los que se criticaron tanto por parte del PRM, porque el PRM, en ese abajismo tan prolongado que tuvo, precisamente contra Balaguer y contra lo que dejó Balaguer, el caso Leonel y Danilo Medina, quiere decir que el PRD le hizo oposición a 22 años de Balaguer
Y a 20 años, señores, del PLD, 42 años de abajismo rabioso el PRD. Entonces, en ese abajismo, el PRD no se le quedó nada que no denunciara actos que eran malos. Pero en sus gobiernos entonces vinieron ellos y hicieron lo mismo. Y eso es un desastre. Pero arengarle a los empleados y obligarlo y decirle que usted tiene una lista de los empleados que no asistan a un acto público, eso se ve muy mal. Y Luis Abinader tiene que corregir eso, porque si no, la honestidad como bandera de lucha es una falsedad. Porque eso es ser deshonesto. Puede ser, por eso yo decía, usted puede ser honrado y necesariamente no honesto. Lo que usted no puede dejar de ser honesto y privar de que no es honrado, porque eso es difícil. Si usted es deshonesto, es deshonesto. Pero repito, puede ser honrado. Si usted es ladrón, no califica para ser honesto. Clarísimo, pienso yo. Ahora, eso es un acto de deshonestidad. La Junta tiene ya la oportunidad de actuar, porque el artículo, creo que la ley 2023 de la Junta Central Electoral, o de las elecciones, o del sistema electoral, castiga ese tipo de pronunciamientos o de coacciones por parte de los funcionarios y el uso del poder para coaccionar al votante. Eso está muy mal. Vi esa nota en Higüey. Está por ahí en las redes. Yo no sé, Eri, si tú me la puedes colocar ahí. Y tiene voz. No sé si el video se puede, ahí está. Miren, ahí está ese señor, el señor Ramón Leonardo Villavicencio Gil. Eso es de Higüey. Ese señor arengándole a los, yo no sé dónde que trabaja, yo creo que es en medio ambiente, no sé, por ahí. Sí, en medio ambiente, eso es. Ahí eso fue lo que se publicó hoy en las redes. Entonces ese señor arengándole a los empleados que tienen que asistir a un acto político y si no van, serán castigados. Es decir, son cosas que verdaderamente uno no sabe. Decía yo que habrá que buscar la expresión de Napoleón cuando llegó a Moscú. Napoleón cuando llegó a Moscú, extenuado, exhausto, llegaron sin fuerza y faltándole muchísimas cosas, pero llegaron y vencieron prácticamente, llegaron a Moscú. Pero en Moscú, ¿qué pasó? Los moscovitas se largaron de Moscú y diríamos que acabaron con toda la comida y el agua y el avituallamiento que pudiera haber en Moscú. Entonces, cuando Napoleón llegó a Moscú, pensó que iba a nutrir su tropa. Ahí no había nada, absolutamente nada. Ahí no quedó una hoja ni de manzana para comer las tropas de Napoleón. Ni líquido, ni agua dejaron ahí. Y como eso era un invierno, todos los charcos de agua, eso estaba todo congelado. Y Napoleón, dice Napoleón, ¿qué pueblo, Dios mío? Es un pueblo de bárbaros, refiriéndose a los rusos. ¿Qué pueblo? Esa expresión, desde que yo leí esa expresión, y señor, el zar después, tomó, bueno, Napoleón, su derrota fue evidente. Un desastre esa campaña en Rusia. Y luego el zar, señores, se burló de los franceses y marchó como con 200,000. Bueno, los rusos acostumbraban eso. Lo hicieron con los alemanes, con los prisioneros alemanes. Y lo pasearon por Moscú, lo humillaron a los alemanes ahí, en Rusia. Bueno, con la ayuda de Estados Unidos también, para que lo sepan, los pro-Putin, que Estados Unidos le mandó 35,000 camiones a Rusia, a Stalin, para ayudarlo a vencer a la Wehrmacht, a esa maquinaria de guerra de Hitler. Miles, más de 50,000 millones de dólares regaló Estados Unidos, parte de ello a la Unión Soviética y a Inglaterra, para vencer a Alemania.
porque eso no lo quieren decir ahora. Eso es malo, aceptar la verdad. Pero Estados Unidos fueron miles de millones de dólares del 41. Óigase bien, la masa de dinero que eso es hoy. Y Estados Unidos ayudando a Stalin, habituallándolo de balas, combustible, motocicletas, camiones, carros de combate, aviones, de todo, dándole a la Unión Soviética para ayudarlo a vencer. Ahora se ponen bravos porque le mandan a Ucrania para ayudar a vencer el ejército ruso que lo ha invadido, igualito que los alemanes. Pero no me voy a... Vamos al plano local, como decían en radio. Entonces, ese PRD-PRM, yo no sé por qué esas conductas. El Diario Libre trajo ayer o antes de ayer este reportaje. Vamos a ver de cuándo es. Esto es del 15 de agosto, el martes. A 20 años del llamado Pachecazo con sus protagonistas vigentes. Señores, todas esas diabluras, todos esos diablos, mejor dicho, que participaron en esa diablura, son los que nos están mandando hoy. ¿Qué pueblo hoy? Por eso es que digo, ya yo no quiero ser votante dominicano. Yo, Manuel Fermín, lo digo de verdad. Quiero seguir siendo dominicano como soy y he sido, excelente, porque este es el mejor país y en el único país que yo no soy extranjero es en este. Ahora, este pueblo es un pueblo terrible, ¿verdad? Terriblemente difícil de entender. Todos estos actores de esas diabluras son los que dirigen el país hoy, excepto Luis Abinader, que no aparecía. O algunos jóvenes, pero óiganme, de eso que pasó ahí en el Pachecazo, hay que ver el desorden y el tigrismo político, desde Palacio, mandando a apagar la luz y a tirotear y a boicotear, señores, la elección de ese señor de Pacheco que quería ser presidente de la Cámara, pero tenía una señora ahí del reformismo que todavía anda dando tumbo ahí. Y aquel afán del gobierno para modificar la Constitución y permitirle a Hipólito Mejía que fuera candidato. Y querían imponer. Y ahora, ¿quiénes andaban? Uno que quiere ser presidente, el señor Guido Gómez Mazara, ahora voy a decir con su nombre, pues están ahí. Era el consultor jurídico de Hipólito Mejía. Ese andaba, señores, con saco de dinero. Él y Eligio Jaque, el cónsul en Nueva York, que hoy va a ser el jefe de la campaña en el exterior de Luis Abinader. Esa es la honestidad. Un hombre que fue llevado a la justicia cuando el caso de los invernaderos, pero salieron limpios, porque incluso jueces que participaron en esos juicios cenaban en la casa de los inculpados. Oigan qué juicios. Y yo me acuerdo a Hipólito Mejía, iba a la sala del tribunal y allí le voceaba y se lo decía a la gente, no le va a salir todo limpio de ahí, nadie lo va a acusar, lo acusan, pero van a salir libres. Y salieron libres. Los invernaderos, distribuidos en forma pecaminosa, verdaderamente utilizado como si fuera vaca muerta, se lo repartieron los propios funcionarios, un acto de prevaricación clara. Pero los jueces cenaban en la casa de los imputados. Válgame Dios. Y hoy esos son los que van a levantar la bandera de la honestidad. Señores, esa gente nos gobierna hoy. Ahí está. Pacheco es el presidente de la Cámara. Hipólito Mejía, de los principales líderes del gobierno. Guido Gómez Mazara, aspirante a ser candidato bueno, es candidato o precandidato, aspirante a candidato del PRM para disputarle al presidente Abinader. Ahí está. Bueno, doña Felipa Gómez, creo que murió Felipa Gómez. Si no ha muerto, si está viva, pues mi respeto. El señor Hito Bisonó bailando ahí también, como reformista, porque los reformistas andaban bailando en la fiesta de monos que hubo ahí. Obi Saldívar, otro señor que era diputado, no sé, yo creo que es funcionario del gobierno todavía.
Todos son funcionarios del gobierno. Pacheco, Rafael Alburquerque, Atuey de Camps, que murió, que en paz descanse, Atuey no estaba ahí. Entonces, señores, de ese lío, de ese tollo a tiro limpio, que hay que recordar aquellas escenas que ni siquiera en los tiempos de Chicago, en los tiempos de Al Capone no se atrevía a armar un tiroteo en un edificio del gobierno norteamericano allá en Estados Unidos. Y eso lo vimos. Pues hoy, esa gente se le olvidó al pueblo votante dominicano. Entonces, ¿qué pueblo? Como decía Napoleón de los rusos, ¿qué pueblo es este? Ese tigrismo político, ahí está. Una verdadera vergüenza para el país. Hoy, además, porque esta es una crítica que yo la hago porque la historia, como señalé al principio, la historia la callada se venga. Usted sabe las pleplas y las pamplinas y los insultos que se le dieron a Joaquín Balaguer por el uso de los recursos públicos en sus campañas reeleccionistas, por usar dineros que incluso no tenían, parece como que no tenían dueño, el Estado no era dueño de ellos. Y es verdad, cuando Balaguer se usaba los recursos públicos en la campaña. Ahora, en tiempo de Balaguer no se fue a Baninte a sacar sacos de dinero para llevarlo ahí al Senado de la República. Y ustedes recuerdan quiénes fueron ahí: el señor Guido Gómez Mazara, Eligio Jaque y la señora Pastora Méndez, yo no sé dónde está esa señora, cargado con saco de dinero, sacaron el dinero a saco de Baninte. Pero hoy son nuestros líderes, nuestros honestos líderes. Cuidado con esa palabra, por eso advertíamos al presidente Abinader, que está libre de todas esas advertencias, porque el presidente llegó muy rico ahí. Pero también tener dinero en paraísos fiscales, todo el mundo sabe que eso puede ser honrado. El presidente no tiene mácula en eso. Pero no es un acto de honestidad de un contribuyente del Estado. El presidente tiene que entender todas esas cosas. Por eso decíamos un término difícil de usar. Yo prefería que usara el de la honradez, el presidente, y no el de la honestidad. Pero fíjense lo que es la honestidad. Doña Milagro Ortiz Bosch, que es una dama respetada del país, doña Milagro acompañó al doctor José Francisco Peña Gómez en toda la campaña, incluso. Hay que decir que decidió adscribirse al PRD y no al PLD de su tío Juan Bosch. Su adscripción política se quedó en el PRD. Bien, fue una fiel peñagomista. Pero doña Milagro, ¿cómo abjura de esos principios? Porque hoy ella recibió, por ejemplo, ayer o hoy, la candidatura a la reelección del presidente Abinader. Ella debió declinar eso y decirle: señores, yo por respeto a la memoria del doctor Peña Gómez, que fue fiel a esos principios de la no reelección, yo no voy a recibir eso a Luis. O como ya yo renuncié a esas payasadas del peñagomismo o aquellas insensateces de Peña, que Peña Gómez nunca quiso admitir que las reelecciones son buenas cuando eran malas, porque cuando Peña Gómez la denunciaba era porque eran malas, decía él a Balaguer. Por eso siempre tengo que recordar ese poema de Manuel del Cabral: mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto, Balaguer. Porque las críticas era ese señor. Y Peña Gómez era un hombre coherente, igual que el señor, pero más Peña. No voy a mencionar ni siquiera a Atuey de Camps, porque al final después Atuey de Camps apoyó a Hipólito Mejía, no en reelección, sino en una candidatura, pero ya venía de ser pecaminoso con los principios del PRD.
Entonces, doña Milagro, yo creo que debió declinar, recibir eso y decirle, mire, don Luis, yo voy a poner a mi sustituto, mi suplente, en el cargo, para que él le reciba la presentación de su candidatura o de su precandidatura en el PRM, porque esa memoria del doctor Peña Gómez está ahí, pero se borró la memoria de Peña Gómez. Y fíjense hasta dónde llega aquel peñagomismo de doña Milagro y de aquellas personalidades míticas del PRD, porque hay que decirlo así, de los doctores y de las doctoras del PRD, era de doña Milagro, como son los doctores y las doctoras de la iglesia. Pero esas son las realidades de la historia, que repite situaciones y que a la callada se venga. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy está ya en Google, desde ayer, mejor dicho, la pregunta, el blog del doctor Marino Vinicio Castillo. Meditaciones al filo de las circunstancias nacionales. Esa es la tercera entrega del doctor Marino Vinicio Castillo sobre esos temas que yo espero que la República Dominicana, que el pueblo dominicano a ver si cambia, que lea eso. Interpreten todas esas pedagogías de Marino Vinicio Castillo, su vida, o por lo menos, yo diría que más de 50 años
tiene el doctor Castillo de su vida vital y profesional, vamos a llamarle así. Más de 50 años, mucho más. Debe tener por lo menos 70 o 70 años debe tener Marino Vinicio Castillo. Solamente imbuido de todos esos problemas del país, como abogado de la República, abogado de verdad, abogado de los tribunales y abogado de la República. Señores, todas esas meditaciones, cómo Marino Vinicio Castillo enfoca esa trama que ha habido contra la República y que todo el mundo lo sabe aquí, pero parece que aquellas advertencias, eso era del Vincho fabulador y todo aquello. Todo lo que dijo Marino Vinicio Castillo hace 650 años se han cumplido todas sus profecías, que no eran profecías, eran simple y llanamente observaciones rigurosas de lo que se planeaba contra este país, y ahí están todas las evidencias de la trama perversa que ha habido contra este país, la fusión, la haitianización, que incluso el propio presidente, si quiere seguir haciendo uso de la bandera de lucha que se llama honestidad, que cierre los consulados de Haití, que eso no es honestidad, presidente Abinader. Por ahí comienza la deshonestidad en esos consulados, porque eso es una vendetta, eso es un robo lo que hay ahí, y además un crimen, una trama contra la República, metiendo cientos de miles de haitianos, que oigan ya como dicen los haitianos en las provincias y en el país. Esto no lo para nadie, es decir, entren como si fueran dominicanos que vienen de los palestinos. Señores, ni los palestinos pueden entrar a Palestina porque Israel se lo impide. Oigan, a su propia tierra no pueden entrar. Israel tiene una prohibición. Bueno, para aquí los haitianos, en la tierra de los dominicanos entran como le da su gana. Y la autoridad mirando para otro lado. Eso es una trama perversa contra el país. Hoy yo leí lo que decía otro exponente grande de la familia Castillo, que es Pelegrín, señalaba un hecho que pasó hace un tiempecito por Santiago, creo que fue. Una señora, esposa de un funcionario haitiano, esa señora fue detenida aquí con un cargamento de armas. Miren, una pregunta, dice Pelegrín, pertinente. ¿En qué quedó la detención de la esposa de un funcionario haitiano que trasladaba en su vehículo miles de proyectiles y equipo militar hacia Haití? ¿Se aplicó algún criterio de oportunidad? ¿Intervino el gobierno haitiano o está encausada? ¿Qué se sabe de eso? Probablemente no se quiera ni hablar de eso, porque es que estamos vendidos. El gobierno dominicano no tiene carácter, lo hemos dicho 1000 veces aquí, para enfrentar el problema haitiano, porque lo que estamos es hablando con un discurso, pero con el discurso no vamos para ningún lado, esperando que lleguen los kenianos. Ahora, si el presidente Abinader si tuviera la presión del voto, como dice Manuel Fermín, pero qué pueblo este, como decía Napoleón, de Rusia. Claro, hago casi una paráfrasis de la interpretación de la expresión de Napoleón. Porque, señores, el voto es lo único que puede parar la haitianización dominicana. Porque el presidente inmediatamente le digan, presidente, usted va a perder las elecciones porque la gente va a votar en contra suya. ¿Por qué? Porque usted tiene a los haitianos metidos todo aquí y no se atreve a sacar, esperando que se resuelva el problema de Haití. Entonces hay que buscar, es mejor pagarle a un francotirador que mate al chorizo. Yo pienso que es mejor para la República Dominicana. Vamos a matar el chorizo con vamos a buscar un mercenario que en Rusia parece un Wagner. Con Prigozhin, vamos a averiguar con Prigozhin si nos puede facilitar uno de los Wagner. Y matamos al Chero 100, al chorizo de Haití, un francotirador. Desde la frontera nosotros lo cazamos allá. Pues hay unos francotiradores que matan. Desde la luna, yo creo. Entonces vamos a salir de este bendito problema, pero lamentablemente el país no anda bien. Pero ustedes verán, este pueblo valiente con el machete es capaz de salir a matar a haitianos. O arrestar a los haitianos, sacarlos del país como sea, como lo hizo.
pero con el voto es dócil. Esa es la verdad. Parece como si lo embriagaran o lo anestesiaran, qué sé yo. Bueno, eso es lo que hay de Haití. Esto no lo para nadie. Ay, Dios mío, qué desastre. Tengo notas notables. Se celebraron 50 años. Eso es para que ustedes vean, del Teatro Nacional. Ahí no se mencionó a Balaguer. 50 años fue construido el bello palacio. Hoy lo administra muchísima gente ahí sin calidades. Otros son el patronato, está ahí, gente muy seria y muy buena, que hace muchos años que está ahí. Pero ya eso, ni se acuerdan que fue Balaguer que lo construyó, pero no se acuerdan ni siquiera que Balaguer tumbó la casa de Trujillo y tumbó la casa de Angelita, su hija, para hacer el Teatro Nacional y la Plaza de la Salud, de la Plaza de la Cultura. ¿Qué había ahí? En la casa de Angelita ya estaba el Carlos Morgan, americano, y eso donde está la Biblioteca Nacional, que está la casa de Trujillo, ahí hubiera sido un campo de golf de la Embajada Americana, y Balaguer le hizo la Plaza de la Cultura. Hoy ni se acuerdan de Balaguer. 50 años celebrando el Teatro Nacional. Pero así es que somos, porque qué pueblo, decía Napoleón. Dios mío. Así es con el déficit, participación ciudadana y los verdes. ¿Y dónde están los verdes que salían a marchar contra el déficit? Pero el déficit nada más era malo en el gobierno cuando estaba Leonel Fernández. Porque así es que son. Ahora los déficits, 226.000 millones de pesos en 2022. 143.000. 200.000, 200 qué sé yo cuántos mil. En el 2021, 143.000. En el 2022, 200, creo que son 6.000. Y 216.000 en el 2023 o 22, no recuerdo. Así es 21, 22, y lo que va del 23, 206.000. En lo que va del 23, 216.000 y 143.000 del 23 hasta el 21. El déficit, hoy no salen ni dicen nada. Pero el malo era Leonel Fernández. Ni siquiera Danilo Medina, porque ese fue el primer charlatán que ganó por el déficit y después lo denunciaron. Entonces le echaron la culpa a Leonel Fernández. Miren lo que me han dejado aquí, ¿cómo se llama? Una carpeta llena de facturas. Oigan dónde llegó la ingratitud. Dios mío. Cuánta gente sinvergüenza en este país. Bernardo Vega, otro charlatán historiador. Que Luis Abinader, porque es que son salameros del poder, que don Luis Abinader no ha tenido suerte, que ha tenido la mala suerte y que por eso no le ha ido mejor, parece, en el gobierno. O le ha ido muy bien porque el presidente, aún con esa mala suerte que le ha acompañado, ha salido triunfante de esos huracanados vientos del poder. Es decir, don Luis Abinader llegó, todo el mundo sabe, con la pandemia. Es verdad, eso es un problema para cualquier gobernante y más para un gobernante no experimentado como es el presidente Abinader. Que el presidente Abinader le agarró la guerra de Ucrania y le agarró la crisis económica. Pero yo le pregunto al señor Bernardo Vega, ¿y qué gobierno en este bendito país no ha llegado con crisis? ¿Usted quiere una crisis como la que encontró Trujillo aquí? Pero es que hay que tener calidad para trabajar con esas crisis, porque eso ahí es que se prueban los hombres, como dice Trujillo, después del 29, señores. La crisis fue mundial, la quiebra de todos los bancos y el mundo. Trujillo entró, no se amilanó, y vino el ciclón San Zenón, y no se amilanó, y tenía la deuda externa encima. No se amilanó, después vino la Segunda Guerra Mundial y no se amilanó, trabajó. ¿Y qué hizo? Hizo medio país. Y Balaguer, la guerra de abril, crisis económica que no había ni dinero para pagar la nómina del Estado. Vino el ciclón Inés, la izquierda y las revoluciones
y los terroristas de la izquierda, y una oposición cerril, y Balaguer dejó un país que hoy es medible, palpable, colosal, su obra de gobierno. ¿Y por qué? Y se amilanó con las crisis. Entonces Bernardo Vega pone eso como que el presidente Abinader no ha podido hacer más porque encontró eso. No, el que quiere fajarse a trabajar encuentra y sale a camino. Ahora usted tiene que andar con un buen equipo, porque Trujillo tuvo un equipo y Balaguer tuvo un equipo. Si el gobierno llegó sin equipo, la culpa no es de la historia, ni de la naturaleza, ni de los actos de Dios. Es que usted tiene que saber acompañarse a ver con quién es que usted va a hacer la obra de gobierno. Pero esas son las salamerías de ciertos intelectuales, muchas veces que lo ha tenido el país, en todas las épocas, en todos los regímenes aparecen esa gente. Bueno, ya el tiempo se me acabó. No me queda más que... Bueno, la CAS anuncia 25 barrios. Esa es otra nota notable. Se van a quedar sin agua durante 3 o 4 días, pero hay que hacer unos trabajos en Duey, Isa Duey, ahí eso es complicado. Es una pena, pero ese equipo, eso es el problema. Con equipos tan deficientes como eso no se puede hacer una obra de gobierno ejemplar. Porque nosotros dijimos, en la casa no hay calidad para eso. Fugas, pérdidas, de todo. Y la CAS limpiando cañadas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche.